extiende tu mano, Señor. Un espacio de Casa de Dios El Shaddai. Casa de Dios El Shaddai. Es el momento de apegarnos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te confieso, Señor. Comenzamos. Señor, esa salud en todos mis hermanos que están pasando por una enfermedad, Padre. Y no solo enfermedad física, sino del alma también, Padre. Toma todo el control en el nombre poderoso de Jesús, con esa autoridad que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Suple cada necesidad de mis hermanos que hoy están aquí reunidos, y aquellos que no pudieron también, Señor, bendícelos, Padre, ahí donde nos están escuchando. Bendícelos, amado Padre. Y hoy me pongo en tus manos, Padre, para que tú me uses, amado Padre, para que tú seas el que obre, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú seas, Señor, el que obre en nuestras vidas, el que esté obrando en este momento, el que esté respondiendo a cada petición, amado Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y nos ponemos en tus manos, Señor. Pon palabras tuyas en mi boca, Padre, y que el día de hoy sea de bendición para mis hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén. Puede darle palmas al Señor. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos, sean bienvenidos. ¿Alguien nos visita por primera vez? Puede levantar su mano de este lado, de aquel lado. ¿Alguien nos visita por primera vez? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Esta es su casa, esta es su familia. Dios les bendiga. A los que vienen por segunda vez también, por tercera vez, Dios les bendiga. Esta es su casa, siempre son bienvenidos. Y pues qué bendición, ¿verdad? Que puedan estar aquí en la casa de Dios. ¿Por qué no le da ahí una sonrisa o un saludo hacia el que tiene al lado? Y atrás también, para que no se quede sin. Dígale qué bueno que viniste. Ya tan rápido. ¿Está contento, mi hermano? ¿Está usted bendecido? Le da un grito de júbilo, un grito de guerra. ¿Cómo? Ya puedes, hermano. Un grito de guerra. Amén. ¿Está usted despierto? El grito de guerra, el grito de júbilo es prácticamente lo mismo, ¿verdad? En el grito de guerra, cuando usted va póngale usted que somos soldados de Cristo, ¿no? Cuando va usted a una batalla, no va a ir al enemigo, no, ¿verdad? Entonces debemos saber gritar con entendimiento, ¿verdad? No lo estoy regañando, nomás le estoy diciendo. Tengo espada en mi mano, le pueden decir, ¿verdad? Poderoso Dios. Un grito de guerra. Ya pues, hermano. Fíjense que estoy muy feliz ese día. Yo creo que usted también, ¿verdad? Aparte de que en este día
después de un buen rato me acompaña mi esposa, no la veo, creo que está por allá atrás, mi esposa con la bebé, ¿verdad? Que el Señor nos regaló. Al final vamos a hacer esa presentación, ¿verdad? De presentarla ante Dios. Ya rebasó los 40 días mi bebé y pues se llama Victoria, ¿verdad? Por una historia que tal vez muchos conocen de cómo Dios, ¿verdad? Hizo el milagro en la vida de Victoria, ¿verdad? Porque habían dicho que no se iba a lograr ese embarazo, que iba a ser un embarazo fuera de donde se debe desarrollar, un embarazo ectópico le llaman, ¿verdad? Hasta ya le estaban diciendo a mi esposa que se iban a preparar para la cirugía, ¿verdad? Que era peligroso, era riesgoso para que la pudieran sacar, ¿verdad? Eran como a los 2 meses, mes y medio más o menos. Entonces, ahí el Señor hizo un milagro. Cuando nos dijeron eso, pues sentimos que el mundo se nos derrumbaba, ¿verdad? El que íbamos a perder a esa bebé. Sin embargo, ese día, por la misma noche le oramos a Dios y le dijimos: Señor, en tus manos está, ¿verdad? En tus manos la ponemos, y le oramos a Dios, y al otro día, para la honra y gloria de Dios, ya estaba en el lugar que debería estar. Y mire, ahí está la bebé, que ya nos dijeron que va a ser profetisa, salmista. Amén. Entonces tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios poderoso. Entonces, debemos nosotros ponernos en las manos de ese Dios poderoso, ¿verdad? Debemos nosotros rendir nuestra vida, ¿verdad? Con Él y hacia Él, con nuestro testimonio, con todo lo que nosotros hacemos, y más que siempre, les he dicho que son tiempos finales, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso, no les voy a hablar ahorita de eso, ¿verdad? Ya, hermano, ya me van a decir, ya estés en paz de tanto hablar de eso. Por las tardes estamos hablando acerca de los tiempos finales, ¿verdad? Algo de escatología, pero sí es importante tener conocimiento de eso, ¿verdad? Escuchaba en la noticia de que Corea del Norte estaba probando unos misiles de alto alcance, ¿verdad? De 15,000 kilómetros, que fácilmente de allá nos podían echar un misil para acá, ¿verdad? Cuando antes eso no era posible, así pues, de ese tipo de misiles. Y terribles cosas que se vienen, ¿verdad? Rumores de guerras y cosas de más, ¿verdad? Que se mueven en el ambiente, en el mundo, en el escenario escatológico, ¿verdad? Que es la tierra. Entonces nosotros debemos estar preparados para que si viene el Señor, en este día podamos tener la confianza, ¿verdad? De decir: yo me voy. ¿Se va a ir usted con el Señor? Amén. Eso. Bueno, fíjense que de un tema muy hermoso, ¿verdad? Que el Señor me puso, que se los trajera. Pero vamos a 1 Samuel 17:34. Si en algunos versículos difiere un poco lo que vemos en pantalla con su Biblia, es por otras versiones, ¿verdad? Que voy agarrando para que vaya usted comparando también, ¿verdad? 1 Samuel 17:34. ¿Ya lo tienen? ¿Está aquí? Mire qué dice en 1 Samuel 17:34. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Si usted ve el contexto de este versículo, ¿verdad? Donde David se presentó ahí con Saúl, y antes de la batalla, ¿verdad? Con los filisteos, y de derrotar a Goliat, vemos que David era el menor, ¿verdad? De sus hermanos. Él apacentaba, y lo tenían menospreciado, ¿verdad? Lo tenían allá afuera. Tanto es así que cuando llegó el profeta, ¿verdad? Le pasaron uno por uno de sus hermanos, y que no era, ¿verdad? El
que iba a escoger Dios, ¿verdad? Si no era David, que estaba allá afuera y ya lo llamaron, fue ungido, ¿verdad? Usted ya conoce esa historia hermosa de David, ¿verdad? Cómo fue... Y mire qué tremendo era David, ¿no? De que él era un pastorcito, ¿verdad? De ovejas, que cuando venía una bestia, ¿verdad? Una fiera, un león, un oso, él, ¿qué pasa ahí? Él, cuando una oveja le agarraba esa fiera, ¿verdad? Un león, él iba tras el león, ¿verdad? Sin miedo. Iba con esa confianza, ¿verdad? Iba tras ese león, ¿y qué dice? Y lo mataba, ¿verdad? Primero lo hería, lo rescataba a esa oveja de su boca, y posteriormente hería y mataba al león o al oso, ¿verdad? No es nada, ¿verdad? No es que un chucho lo fue a traer las ovejas, ¿verdad? Un león, un oso. Imagínense qué tremendo. ¿Qué pasaría a nosotros si nos enfrentamos a un león, un oso? Yo creo que ni el polvo nos ve, ¿verdad? Y él, imagínense, con esa clase de fieras, ¿verdad? A tan temprana edad, se enfrentaba con ellas. Qué tremendo. Entonces, él era un pastor de ovejas, ¿verdad? Y nosotros somos un rebaño del Señor. Amén. Somos ovejas del Señor. Amén. Amén. Aquí estaba, ¿verdad? El del año pasado, de esa oveja que se había perdido, ¿no? Y el pastor fue por ella, ¿verdad? Veíamos esa imagen y vemos cómo somos rebaño, ¿verdad? Somos rebaño de nuestro Señor, porque Él es, y es el tema de hoy, Jesús es el pastor de pastores. ¿Alguien dice amén? Jesús es el pastor de pastores y nosotros somos ovejas de su rebaño. Amén. Que si viene alguna fiera para querernos sacar del rebaño, Él está ahí para cuidarnos. Él está ahí para protegernos. Él está ahí para decir, hijo mío, aquí estoy contigo. Confía en mí porque yo haré, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en un versículo que nos ocupemos de las cosas del Señor y Él se ocupará de la de nuestras, ¿verdad? Eso lo vemos en un versículo en la Biblia, la palabra lo dice. Entonces, hoy ese es el tema, ¿verdad? Jesús es el pastor de pastores. Vamos a Mateo 18:12. Recuerden que aquí a veces la versión va a variar, ¿verdad? Porque yo puse aquí otras versiones. Amén. Mateo 18:12 dice, ¿qué os parece que si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha desviado, no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Miren qué tremendo, ¿verdad? Vemos esta parábola donde de este hombre, de este pastor, ¿verdad? Que tenía 100 ovejas y una se le descarrió y fue en busca de ella, ¿verdad? De la desviada, de la que se había desviado del rebaño. Fue en busca de ella. Entonces miren esta figura. Nosotros en nuestra mentalidad diríamos, ¿para qué vamos a ir por una, verdad? Si se nos van a perder las 99 que dejamos ahí atrás, o va a venir la fiera, ¿verdad? El león y se las va a comer a las 99. Bueno, tal vez no a las 99, pero así un montón. Entonces, esa figura tan tremenda, ¿verdad? De que deja las 99 por ir por esas descarriadas. Y el Señor nos trae al redil cuando nosotros nos desviamos de ese camino, ¿verdad? La oveja caminaba bien, la oveja caminaba en el rebaño, pero buscaron, no estaba. ¿Qué pasó cuando la buscaban? No estaba. Pasaron lista, ¿verdad? A ver, la ovejita, Pablito, no está. Ausente le van a poner, ¿no? Fíjense que bien tremendo también, ahí en mi trabajo yo iba más seguido, ¿verdad? A unas centrales hidroeléctricas, y ahí en las centrales hidroeléctricas como es Angostura, Chicoacén,
La seguridad a cargo de ahí es la parte del ejército, ¿verdad? O la Marina Armada de México. Y ahí a veces llegábamos temprano y estaban pasando lista de todos los que deberían estar, ¿verdad? Al mediodía estaban pasando lista otra vez y por la tarde estaban pasando lista otra vez. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? No podían salirse ni un ratito, ¿verdad? Escaparse, decir, aquí me voy a divertir un rato, ¿verdad? Total, ya pasaron lista en la mañana. Pero ahí es donde se ve la disciplina, ¿verdad? De esos varones, ¿verdad? De esos del ejército, de la Armada de México también. Esa disciplina que ellos tienen, ¿verdad? De estar ahí en la madrugada, ¿verdad? Desde mañana, ahí pasando lista, ¿verdad? Entonces, no vaya a ser que cuando pasen lista, ¿verdad? Allá, como dice ese canto, ¿verdad? Allá cuando se pase lista, ¿verdad? A mi nombre yo responderé. Que podamos cantar eso, ¿verdad? No que cuando ya se pase lista, ¿dónde está? Estaba ahí en un botanero, ¿verdad? Estaba en un lado, allá donde no le agrada a Dios, allá estaba. Imagínense qué tremendo. Entonces no debemos descuidarnos ni por un minuto, ¿verdad? Ni por un segundo estar descuidados, porque cuando pase lista no estemos haciendo algo que no agrade al Señor. Amén. Vamos a Proverbios 3:32. Fíjense en esta versión que dice, ya lo tienen por ahí en sus Biblias. Dice en Proverbios 3:32, porque el desviado es una abominación para Yahweh, pero él intima con el sincero. Mire qué tremendo. Hay una relación íntima con el sincero, con el que busca de corazón a Dios. Pero aquel que se ha desviado, ¿qué dice? Que puede ser una abominación, que es una abominación para el Señor. Miren qué tremendo. Por eso no conviene que nosotros nos desviemos, ¿verdad? En cambio, la otra parte, que hay una relación íntima, ¿verdad? Con el Señor, cuando se es de corazón sincero, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros pensamos, o usted está pensando, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Será que a esta hora estabas buscando a ver dónde vendían cerveza más fría? ¿Dónde había mejor botana? ¿Será que a esta hora qué estabas haciendo? Estabas allá haciendo obras del diablo, obras del enemigo. Pero Él decidió alcanzarte. Él decidió darte esta vida y debemos nosotros aprovecharla. Entonces, siempre debemos tener eso en cuenta, de dónde nos sacó el Señor, de ese lodo cenagoso donde estábamos, de ese momento que tal vez en este día estabas haciendo cosas desagradables a Dios. Pero Dios y su misericordia te alcanzó, hermano, Dios te alcanzó. Alguien se alegra por eso, hermano. Dios nos alcanzó. Entonces, mi hermano, aquí hay algo tremendo también, ¿verdad? Hay que tener cuidado también, se los decía la vez pasada, ¿verdad? Que algo que no le gusta al Señor es que tú hables de tu prójimo, ¿verdad? En muchos versículos lo hemos visto. Entonces, aquí también hay que tener cuidado, ¿verdad? Con aquel que se desvió del camino. Aquel que se desvió del camino, en vez de que nosotros le ayudemos, hablamos mal, ¿verdad? Qué razón tenía yo, ¿verdad? De que andaba en malos pasos ese hermano. Qué razón tenía yo. Tenía yo ese espíritu de sospecha. No es así, hermano. Nosotros debemos darle ese aliento, ¿verdad? A aquel que se ha desviado, ir por él también. Porque nosotros hacemos funciones pastorales, aún sin ser pastores. Ustedes pueden ir y hablar de la palabra a aquel que se ha cansado, a aquel que se ha desviado, a aquel que se ha alejado. Ustedes son pastores, los varones son pastores de sus hogares, pastorean ese hogar también, ¿o no? Amén. Ustedes pastorean también su hogar.
hacen funciones pastorales también al ir y hablar y predicarle a alguien y decirle y traerlo, ¿verdad?, de nuevo al redil. Entonces hay que tener cuidado cuando tú hablas de tu hermano, ¿verdad? Porque al verlo apartado, tal vez en algún momento tú lo hiciste, lo condenaste, ¿verdad? Ya sabía yo que andaba en malos pasos. Ya sabía que andaba haciendo esto, el otro. ¿Quiénes somos nosotros, verdad, para condenar a tu hermano, verdad, que se ha desviado? Al contrario, luchemos por ellos, oremos por ellos, veamos por ellos. Entonces, no se trata de palear, ¿verdad?, aquel que se ha desviado, de palear a las ovejas. Vemos en el versículo de David, ¿verdad?, él que dice que fue corriendo a arrebatarle de la boca del león a la oveja, ¿verdad? Y se la quitaba y mataba al león. Y después, ¿qué? Apaleaba a la oveja, ¿no? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te desviaste? Le daba su estate quieto a las ovejas que habían sido agarradas por las bestias, ¿no, verdad? No es así. Entonces, eso es figura, ¿verdad?, de que nosotros debemos hacer también, de que no acabarlo de acabar, dice, ¿verdad?, al hermano que se ha caído, que se ha desviado. Tal vez muchos tienen de ejemplo esto, ¿verdad?, de que los que somos papás, ¿verdad?, que le decimos a nuestros hijos: te vas a caer de ahí, bájate de ahí, una vez, dos veces, bájate de ahí, te vas a caer, y se cae. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos corriendo y ay, mijito, no, ¿verdad? Te voy a dar uno para que de verdad te duela, ¿verdad? Te voy a dar uno para que llores, ¿de verdad? ¿O no? Entonces, es un ejemplo, ¿verdad?, de que a veces nosotros se nos va también, ¿verdad?, y no actuamos con justicia. Entonces ahí hay que ir por las ovejas descarriadas, mis hermanos. Nosotros tenemos esa función también que nos ha habilitado el Señor. Aquella familia que se ha alejado, ¿verdad?, de la iglesia, aquella familia que se ha decepcionado tal vez porque ha visto cosas que no le gustaron en la iglesia, ¿verdad? Aquellos que se han alejado por alguna situación, ¿verdad? Aquellas familias que se han alejado tristemente. Entonces hay que ir por ellas, mis hermanos. Más si es tu familia, más si son tus conocidos. Tú eres de primera mano, debes ir por ellos, debes ir y hablarles, ¿verdad? Entonces, fíjense que comentaba con los jóvenes, ¿verdad?, que qué difícil es, ayer que me tocó compartirles algo, qué difícil es hablarles a un compañerito, a un amigo, de decir que yo soy cristiano y que Cristo me salvó y que yo lo invito a vivir esa vida que yo estoy viviendo. Es bien difícil, ¿verdad? Porque les decía que yo lo viví también, me daba vergüenza ir con mis amigos y decir que yo era cristiano. Al contrario, veía yo que uno decía que era cristiano y otros se burlaban, yo también me burlaba, ¿verdad? Imagínense ese grado, ¿verdad? Porque no entendía uno, no entiende uno. Tal vez no es necesariamente usted esté tan joven, sino ahí en su trabajo, saben que es usted cristiano. ¿Le ha compartido a alguien en su trabajo? Le ha dicho: fíjate que yo conocí a alguien, fíjate que alguien que cambió mi vida, alguien que me dio una nueva vida, alguien que resolvió todos mis problemas, alguien que unió a mi familia, alguien que trajo de vuelta a mis hijos? Yo conocí a ese alguien y ahora yo vivo por él. ¿A cuántos nos cuesta poder decir: yo sigo a Cristo, yo soy cristiano, a los que nos rodean? No es regaño, pero ¿a cuántos nos cuesta? Se los digo porque a mí me costó y yo no entendía, pero en su palabra vemos, y cada vez que nosotros busquemos en su palabra es ponernos en las manos de Dios y decir: Señor, revélame tu palabra para poder yo entender y transmitir eso a mis hermanos, a los que me rodean. Entonces, debemos nosotros buscar más de Dios. Vamos a Juan 9:10. El Evangelio de Juan 9:10.
Mire qué hermosa palabra que dice el Señor. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será, que dice, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Casa de Dios el Shaddai, para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Miren qué hermosa palabra. Dice, da su vida por las ovejas, no dice, dio su vida. Está hablando en presente. Y en todo lo que nosotros hagamos, Él da su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y Él dice que Él es la puerta, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, por supuesto. Entonces el que entra ahí encuentra la comida verdadera, ese pasto que solo el Señor da. Esa comida verdadera que es la que el Señor quiere darnos. Y mire que el enemigo va a querer seducirnos, que el Señor lo reprenda. Y ahí lo dice, ¿verdad? El enemigo te va a querer ofrecer muchas cosas allá afuera, atractivas, que sabe de qué pie jojeas, ¿verdad? En dónde está tu debilidad. Si sufres por alguna cosa, el enemigo lo sabe y por ahí quiere atacarte. Entonces, pero dice que el Señor dice que Él ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y el diablo ya no tiene parte ni suerte contra ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Porque ustedes fueron comprados con sangre, ya está pagado, ya están pagados con sangre de Cristo. Y lo que quiere hacer el enemigo ya no tiene validez, ya no tiene efecto en el nombre de Jesús. El Señor ya pagó por ustedes, por mí, por ustedes. Y Él es la puerta y debemos entrar por ahí. El Señor lo dice. Y será salvo, dice, la puerta. Nosotros somos puertas también. Nosotros, ahí en la palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Que nosotros, que será salvo tú y tu casa, ¿verdad? Nosotros somos una puerta para que sean salvos tu familia, tu casa. Que busques tú primero y los demás entrarán, ¿verdad? Bajo esa promesa de salvación. Porque ahí en el Salmo 24:7 dice que alzado puertas vuestras cabezas, dice. Entonces nosotros también somos esas puertas para nuestra familia, para que puedan entrar esas bendiciones a nuestro hogar. Amén. Amén. ¿Está usted aquí? ¿O ya se fue? Han de estar pensando, ¿verdad? A esta hora, cómo estaba yo haciendo lo malo, ¿verdad? Cómo estaba yo perdido a esta hora. Pero el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y Él nos alcanzó. Y Él nos dio esta vida tan hermosa. Ciertamente hay situaciones donde todavía estamos inmersos, ¿verdad? Si con su familia hacen convivios, tal vez hacen fiestas, por supuesto que no han conocido a Dios todavía, pero usted ya se siente incómodo en esas situaciones, ya se siente que no pertenece, es porque el Señor está ahí redarguyendo su corazón, es porque el Señor ya lo ha cambiado. El decir, ya no me gustan esas cosas, ¿verdad? ¿Será que ya estoy viejo? ¿Será que me estoy haciendo viejo? No, es porque cada vez estás conociendo más del Señor. Es porque el Señor te está mostrando cada vez más aquello que no te conviene. Entonces, el Señor está obrando aún aquí en esta hora, en tu vida, en tu hogar y con tu familia. Amén. Vamos a más adelante en Juan 15:13. Nadie tiene un amor mayor que que uno dé su vida por sus amigos. Ay, dirán, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Usted daría la vida por sus amigos? Creo que no, ¿ah? Menos por sus enemigos, menos por los injustos. Entonces ahí, fíjese esa tremenda palabra del Señor, que nadie tiene un amor mayor que que uno dé su vida por sus amigos. Pero fíjese que el Señor
Jesús es nuestro buen pastor. No solo dice que te ama, sino te lo ha demostrado. ¿Y cómo lo demostró? En esa cruz que dio su vida por ti y por mí. En esa cruz demostró ese amor que tiene por nosotros, por estas almas, por todos los que estamos aquí. Y no solo eso, que limpió todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todos nuestros errores los limpió. No solo eso, sino nos dio un regalo que es la salvación, que nos dio vida eterna, que nos dio la mejor vida que podemos tener. Amén. Nos dio la vida eterna. Qué regalo tan tremendo, ¿verdad? Porque en esa cruz demostró, en esa cruz que dio su vida por ti y por mí, demostró ese amor que nos tiene. Amén. ¿Alguien le puede dar palmas al Señor? Iglesia amada, nadie te ama como el Señor. Casa de Dios es Shaddai. Nadie te ama como el Señor. Nadie, solo Él. Amén. Eso debemos entenderlo, que nadie nos ama como el Señor. Y por ese amor estamos aquí, agradecidos. El diablo te ofrece ese libertinaje, ¿verdad? Te ofrece la vida loca, ¿verdad? Y mire cómo terminó el de la vida loca. Cómo terminó el que decía que vive la vida loca. El diablo te ofrece libertinaje, que puedas decir, bueno, puedes tener un pie allá y uno acá, ¿verdad? Es válido. Ten cuidado con eso. Lo que deseamos, ¿verdad? Que el Señor dice que más vale de ser frío o caliente, pero no tibio. Entonces el Señor te va a ofrecer, el diablo te va a ofrecer muchas cosas allá afuera, para que tengas un pie aquí, un pie allá, un pie aquí y un pie allá. Hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Son los últimos tiempos y debemos estar puestos con el Señor. Amén. ¿Está aquí? Jesús es nuestro buen pastor. Es el pastor de pastores. Él dice que nos ama. Y no solo nos dice, sino lo demuestra, lo ha demostrado. Amén. Debemos entender eso. Isaías 53:4. Mire esto tremendo que yo siempre se los digo. Ciertamente, me tapa el reflejo del reloj, la luz. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, casa de Dios. Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. ¿Cargó con qué? Con algunos dolores, con algunas enfermedades, con todo. Él cargó con toda enfermedad, con todo nuestro dolor. Él lo cargó en esa cruz al dar su vida. Entonces, toda enfermedad está bajo su mano, bajo su control, bajo su voluntad, amado hermano. Nada se le escapa a Él. Toda enfermedad está bajo su mano, bajo su control, mi hermano. Entonces, si usted está pasando por una dificultad, de su boca puede decirle: Señor, yo sé que tú tienes el control. Yo sé que estoy pasando esto por tu voluntad y me pongo en tus manos. Yo sé que tú puedes sanar este dolor. Yo sé que tú tomas control de esta enfermedad en el nombre de Jesús. Así debemos decirle al Señor. Y no decirle: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Él se llevó todas nuestras enfermedades y cargó con todos nuestros dolores, hermanos. Él te dice: dame ese tu problema, yo me hago cargo. Él te dice: dame esa tu alma herida, yo me hago cargo. Dame esa enfermedad, yo me hago cargo. El Señor te lo dice en esta hora. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue herido en esa cruz, azotado. Qué tremendo sufrimiento que Él llevó
pero por sus mismas heridas, fuimos nosotros sanos, fuimos nosotros salvos y recibimos paz nosotros por ese sacrificio. Y por ese sacrificio fuimos perdonados. Hoy el Señor te dice: yo tomo ese pecado, yo tomo esa enfermedad, yo tomo esa transgresión, yo tomo todo eso malo de tu vida y yo me hago cargo, dice el Señor. Porque tu vida le pertenece al Señor, amado hermano. Iglesia amada, tu vida le pertenece al Señor. Amén. ¿Está usted seguro que su vida le pertenece al Señor? Vamos a Hebreos 13:20. Dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Mire, amado hermano, ahí habla del pacto eterno. Nosotros tenemos un pacto, recibimos ese pacto que no tiene fecha de caducidad, que no tiene vencimiento, ese pacto que siempre va a estar ahí, que el Señor nos dio. Mencionaba que cuando fue la humanidad, ellos no tuvieron pacto, el pacto con Israel también, pero nosotros tuvimos el mejor pacto. Nosotros tenemos el mejor pacto. Amén. Somos un pueblo con pacto del Señor, que no caduca. Somos un pueblo que tiene promesa, amada iglesia. Tenemos promesa, amada iglesia. Amén. Tenemos ese pacto eterno. Y Él es el gran pastor de las ovejas, mediante esa sangre del pacto eterno. Amén. Hay que entender esa situación, esa palabra, que Él dio su vida para ese pacto eterno. Muchos vendrán contra ti, mi hermano, pero son más los que están contigo. Amén. Muchos vendrán contra ti, pero son más los que están contigo, amado hermano. Amén. Le da palmas al Señor. Entonces, somos el rebaño de Jesús. Amén. Somos rebaño de Jesús. Entonces, dejémonos pastorear por Jesús. Dejémonos que Él haga su voluntad en nuestra vida. Y no que nosotros hagamos nuestra voluntad, ¿verdad? Queremos que nuestra voluntad se parezca a la voluntad del Señor, pero nosotros debemos hacer la voluntad. Déjese pastorear, mi amado hermano. Déjese pastorear. Y el Señor dice que le va a dar la mejor comida, la comida verdadera. Esos pastos verdes, ¿verdad? Entonces, déjese pastorear, amado hermano. Si le está costando alguna situación, déjese pastorear. Porque la oveja no sabe andar sola. Tiene una visión limitada, pero tiene un buen oído, ¿verdad? Que cuando escucha la voz de su pastor, ahí va, le sigue. De hecho, un silbido del pastor y ahí va la oveja, ¿verdad? Aunque su visión no sea tan buena, pero sabe escuchar. Entonces nosotros como ovejas debemos escuchar la voz de nuestro pastor, que es Jesús, nuestro gran pastor, el pastor de pastores. Amén. Entonces, si tú te preguntas, amado hermano, ¿por qué no he avanzado en años? ¿Por qué sigo en el mismo lugar? ¿Por qué será que no avanzo? Me siento que me quedé estancado. ¿Será que no estás siguiendo la voz de tu pastor, la voz de Jesús? Y no estás en el redil, en el rebaño, y te saliste del rebaño. ¿Será que está pasando algo ahí? Entonces somos rebaño y Jesús es nuestro gran pastor. Amén, amada iglesia. Jesús es nuestro gran pastor, amada iglesia. Amén. Y nosotros somos su rebaño. Entonces, no nos salgamos, ¿verdad?, del redil. No nos desviemos. Y aquel que se desvía, hagamos esa función. Ayudémosle, hablemosle, vayamos por él. Amén. Vamos al 21, adelantito. Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. En otra versión,
se lo voy a poner, los capacite con todo lo que se necesite para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo a todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. ¿Qué dice? Que los capacite con todo lo que necesitemos para hacer ¿qué? Su voluntad. Está muy claro, debemos hacer la voluntad del Señor, no la nuestra. Pero, ¿a qué se refiere con hacer su voluntad? Se refiere a obediencia. ¿Y cuántos somos obedientes aquí? No muchos, amén, ¿verdad? ¿Cuántos somos obedientes aquí? Amén. Ah, bueno, ahí se escuchó mejor. Ya me habían preocupado, hermanos. Nos cuesta obedecer como humanos, nos cuesta obedecer aún allá afuera, ¿verdad? Nos cuesta obedecer las leyes, ¿verdad? De los mismos gobiernos, nos cuesta obedecer y seguir reglas, cuesta, ¿verdad? Porque es naturaleza humana. Pero el Señor te dice que esa naturaleza es cambiada cuando tú te acercas a Él. Esa naturaleza de quererse desviar, de desobedecer, eso es cambiado por el poderoso nombre de Jesús. Pero si tú estás en el rebaño, el pastor de pastores te va a perfeccionar. Tú dices, no, ese es mi carácter, no voy a cambiar nunca, ¿verdad? Por eso me peleo con todo el mundo. Pero si tú estás en el rebaño, el Señor te va a cambiar, te va a perfeccionar. Amén. El Señor te va a perfeccionar, te está perfeccionando. Nos está haciendo a imagen suya. Hay un molde y debemos cumplir ese molde. Debemos llegar a esa estatura, ¿verdad? Que es la del varón perfecto, la de Jesucristo. Entonces, ¿será que estamos obedeciendo? Solo debemos ponernos en las manos de Dios y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que tu voluntad sea en mi vida y que no mi voluntad prevalezca, a pesar de cómo sea yo. Quiero escuchar tu voluntad, pero ¿cómo podemos acercarnos más a Dios? Orando, buscando en su palabra. Y le decía a los jóvenes que a veces no entendemos algunos versículos, pero si nos ponemos en las manos de Dios, tenemos una guía que es el Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, revélame esa palabra. Y el Espíritu Santo va enseñando y va obrando en nuestra vida. Nos va enseñando y nos va revelando. Pero si estamos en el rebaño, si estamos nosotros en ese redil. Y fíjese que, ya voy terminando. En el Salmo 23:1, ya se lo sabe usted de memoria, ¿eh? Pero mire esta versión. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. ¿Alguien dice amén? ¿Tiene usted todo lo que necesita? Dirá, no, mi hermano, no tengo carro y lo necesito. Si lo necesitaras ya te lo hubiera dado Dios, ¿verdad? Por algo no te lo ha dado todavía. Cuando vea al Señor que realmente te es necesario y vea tu corazón, te lo va a dar. Si no te ha dado algo ahorita, es porque no lo necesitas. Es porque el Señor te está moldeando. Es porque el Señor está obrando en ti y te está preparando. Amén. A veces nosotros anhelamos muchas cosas, pero hay que entender que la voluntad de Dios es perfecta en nuestra vida. Y si por algo no ha pasado, es porque el Señor así lo quiere. Si por algo no ha sucedido algo en nuestra vida, es porque el Señor así lo quiere. Y debemos nosotros entender eso. Y entender que somos parte de un rebaño. Y entender que la voluntad de Dios es que estemos unidos a ese rebaño y es perfecta. Y si estamos en el redil, Él nos va a ir bendiciendo, porque el Señor quiere bendecirnos. Él lo dice. Pero primero, ¿qué dice? Que prosperes tu alma. Y de ahí lo demás. Primero, que busques lo de acá adentro. Busques llenarte de Dios. Busques más la presencia de Dios. No al revés, ¿verdad? Buscar primero las cosas materiales y después Dios. Fíjense que hemos hablado de Pablo, ¿verdad? Ese sufrimiento que tenía Pablo,
Sergio también lo ha mencionado mucho también, ¿verdad? Cuando Pablo estaba en esa cárcel, en lugar de una casa bonita que tenía, una celda, en lugar de una ropa bonita que tenía cadenas, en lugar de una esposa que tenía un guardia que lo tenía ahí. Y sin embargo, ¿qué? ¿Cómo podría ser feliz? ¿Cómo es que era feliz Pablo ahí? A pesar de todo lo que estaba pasando. Estaba ahí encerrado. A veces, si tú se lo platicas a alguien, no lo podría entender. ¿Por qué estaba tan feliz Pablo? Porque lo tenía todo. ¿Y qué era ese todo? Tenía el amor de Dios. Tenía el amor de Dios en su vida, y eso era todo. Y eso era lo que él anhelaba. No anhelaba otras cosas más que el amor de Dios. Porque la felicidad que Dios te da, nadie te la puede quitar. Amada iglesia, la felicidad que Dios te da, nadie te la puede quitar. Aún estés pasando por lo que estés pasando, esa felicidad nadie te la puede quitar. Pablo estaba ahí encerrado, sufriendo, pero tenía eso, esa felicidad de que tenía el amor de Dios. Tenía el amor de Dios, y eso es incomparable con cualquier cosa material, con cualquier otra cosa que nosotros nos podamos imaginar. Tener el amor de Cristo. Nosotros tenemos ese amor de Cristo. Cristo los ama, amada iglesia. Son su amada. Y algún día, en esas bodas del Cordero, será eternamente vivir con Él para siempre. Amén. Esa es promesa de Dios. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Entonces debemos buscar cada vez más de Dios. No es conformarte con lo que tienes, ¿verdad? No es conformarte con lo que ahorita tienes, sino estar contento, en paz con lo que tienes ahorita, ¿verdad? Con lo que no tienes no significa, ¿verdad?, que debes afanarte por eso. Entonces no es conformismo decir, bueno, sí estoy contento con lo que tengo. Eso no es conformismo, sino es estar en paz y estar feliz con lo que Dios te ha dado. Estar feliz con lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Porque ha sido su voluntad en tu vida. Que tú tengas lo que tengas, ha sido voluntad del Señor. Y vienen cosas maravillosas para ti por haber estado en su voluntad, por haber aguantado ahí en ese redil, por haber hecho su voluntad. El Señor va a hacer grandes cosas para ti, amada iglesia. Vienen cosas hermosas para ti, amada iglesia. Tómalo de parte de Dios. Entonces, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Es lo que debemos nosotros decir a ese gran pastor que nos está guiando. Tengo todo lo que necesito, Señor. Gracias por todo. En el siguiente, en el 2, en esta versión, Félix Torres Amat dice: Él me ha colocado en lugar de verdes pastos, me ha conducido a unas aguas que restauran y recrean. Dios te lleva a donde te vas a restaurar. Dios quiere que te restaures, que restaures tu familia, que restaures tu vida, que restaures esas relaciones rotas, ¿verdad?, con algún familiar. Él te ha colocado en lugar de verdes pastos. Amén. De la buena comida, en lugar de la comida verdadera. Entonces debemos poner nuestra vida en Jesús, y está claro que Él dice que Él nos va a pastorear en verdes pastos, no en pastos ya quemados, en pastos donde pues ya no hay pasto, ¿verdad?, sino te va a dar en abundancia, comida en abundancia, esa comida verdadera, en esos verdes pastos, y restaurarte en esas aguas. Y yo le he dicho, y lo que me ha puesto el Señor, que es tiempo de restauración. Es tiempo de que tú te restaures y restaures tu hogar o todo lo que tú piensas que está roto. Es tiempo de que el Señor te dice que restaures. Y en el siguiente, en el 23:3, dice: me da nuevas fuerzas
y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Este fue un espacio de Casa de Dios El Shaddai. Me pones un día en la casa de Dios. Hasta la próxima.